Me llamo Eusebio, tengo 67 años, y durante 25 años manejé un taxi por las calles de esta Ciudad de México que tanto amo y tanto me ha dado. Pero también me ha quitado mucho. Si me escuchas, amigo, prepárate para una historia que tal vez te haga reflexionar sobre lo que realmente significa ser padre, sobre el amor incondicional y sobre cómo a veces ese mismo amor puede volverse contra ti como un cuchillo en el pecho. Mira, yo no soy un hombre de muchas palabras, nunca lo fui. Vengo de una familia humilde de Chiapas, donde los hombres trabajan duro y hablan poco. Pero hoy necesito contarte esto, necesito sacármelo del alma porque hay heridas que solo sanan cuando las compartes, ¿verdad? Todo empezó cuando mi Camila, mi única hija, mi razón de vivir, me traicionó de la manera más cruel que puedas imaginar. Pero no me adelanto. Déjame empezar por el principio, cuando todo era diferente, cuando yo creía que había criado a una buena mujer. Hace 25 años, cuando mi Isabel murió de cáncer de mama, yo me quedé solo con Camila. Ella tenía apenas 12 años, una niña que acababa de perder a su madre y que me miraba con esos ojos grandes, esperando que yo fuera capaz de ser tanto padre como madre. ¿Sabes qué se siente eso? Es como si te pusieran el mundo entero sobre los hombros y te dijeran, no falles, porque no hay segunda oportunidad. Recuerdo esa primera noche después del funeral. Camila lloraba en su cuarto y yo estaba sentado en la cocina, mirando la taza de café que Isabel siempre me preparaba a las 6 de la mañana antes de salir a trabajar. Esa taza que nunca más estaría ahí, caliente y esperándome. Fue entonces cuando tomé la decisión más importante de mi vida. Mi hija tendría todo lo que yo pudiera darle, todo, aunque eso significara que yo no tuviera nada. Durante todos estos años, desde que Isabel se fue, cada peso que gané manejando ese taxi amarillo se lo dediqué a Camila. La inscribí en una buena escuela privada, aunque eso significara que yo comiera frijoles y tortillas todos los días. Le compré ropa bonita, aunque yo siguiera usando las mismas 2 camisas de siempre. Cuando necesitó computadora para la universidad, vendí mi reloj, el único regalo que me había dado mi padre antes de morir. ¿Sabes lo que es trabajar 12, 14 horas al día? Levantarse a las 5 de la mañana, desayunar un café negro con pan dulce barato y salir a recorrer esta ciudad inmensa, esquivando microbuses, aguantando el tráfico, soportando clientes groseros que te tratan como si fueras invisible. Todo eso lo hacía pensando en Camila, en su sonrisa cuando llegaba a casa con algún detalle, en sus abrazos que me quitaban todo el cansancio del día. Ella estudió administración de empresas. No era la mejor estudiante, lo admito, pero se graduó. Siempre me decía, papá, cuando termine la carrera y consiga un buen trabajo, te voy a comprar una casa grande y ya no vas a tener que trabajar tanto. Esas palabras eran mi gasolina, mi razón para seguir adelante cuando el cuerpo me dolía y la espalda ya no me respondía como antes. Pero la vida tiene sus vueltas, ¿verdad? Después de graduarse, Camila consiguió trabajo en una oficina, pero el sueldo no era mucho. Vivía conmigo en la misma casita de 2 cuartos en la colonia Doctores donde había crecido. Yo seguía trabajando porque los gastos no paran. Luz, agua, comida. Y Camila siempre necesitaba algo. Ropa para el trabajo, dinero para salir con sus amigas, para sus cursos de inglés. Yo nunca le dije que no a nada. Entonces llegó Damián Herrera a nuestras vidas. Un ingeniero civil, alto, bien parecido, con ese aire de hombre exitoso que a las mujeres les gusta. Camila me lo presentó una tarde de domingo. Llegaron juntos a la casa y recuerdo que él traía una botella de vino tinto, de esas caras que uno ve en el súper pero nunca compra. Papá, me dijo Camila con esa sonrisa que siempre me derretía el corazón, te presento a Damián, mi novio. El muchacho me dio la mano firme, me miró a los ojos y me dijo, es un honor conocerlo, señor Morales. Camila me ha contado mucho sobre usted, sobre lo buen padre que ha sido. Yo pensé, este joven me cae bien, tiene educación, respeta a los mayores. Isabel habría estado orgullosa de ver a nuestra hija con un hombre así. Durante los meses siguientes, Damián venía seguido a la casa. Comía conmigo los domingos.
Me platicaba de sus proyectos, de las construcciones en las que trabajaba. Parecía genuinamente interesado en conocerme. Me preguntaba sobre mi trabajo, sobre los años de taxista. Yo le contaba historias de la ciudad, de los cambios que había visto, y él escuchaba con atención. Camila se veía feliz, más feliz de lo que la había visto desde la muerte de su madre. Pero entonces llegó febrero de este año, y con febrero llegó la noticia que cambiaría todo. Era un viernes por la noche. Yo acababa de llegar de trabajar, cansado como siempre, con ganas de quitarme los zapatos y ver un poco de televisión antes de dormir. Camila estaba en la cocina, preparando quesadillas para la cena, cuando me dijo: «Papá, siéntate, tengo algo importante que decirte». Su tono era serio, pero había algo de emoción en su voz. Me senté en mi silla de siempre, la que está junto a la ventana, donde mejor se siente la brisa por las tardes. Ella se sentó frente a mí y extendió la mano izquierda. En el dedo anular brillaba un anillo sencillo, pero bonito. «Damián me pidió matrimonio, papá, y yo dije que sí». Si me preguntas qué sentí en ese momento, te diré que fue una mezcla extraña. Alegría, por supuesto, porque mi hija había encontrado el amor, pero también una tristeza profunda, porque sabía que las cosas cambiarían para siempre. Ya no sería solo ella y yo contra el mundo. Pronto sería ella y Damián, y yo, bueno, yo sería el papá que los visita de vez en cuando. Pero me tragué esa tristeza y sonreí. «Felicidades, mija. Damián es un buen hombre. Tu madre habría estado muy contenta». Camila se levantó y me abrazó, y en ese abrazo sentí todo su cariño, pero también algo más que no supe identificar entonces, algo que ahora, recordando, me parece urgencia, prisa por decirme algo más. «Papá», me dijo sin soltarme, «queremos casarnos pronto, en marzo si es posible». «¿Tan pronto? ¿No es mejor esperar un poco más, planear bien las cosas?» Ella se separó de mí y volvió a sentarse. «Es que, papá, Damián tiene la oportunidad de un proyecto muy bueno en Monterrey, pero necesita estar casado para que le den la posición. Y yo quiero una boda bonita, papá, como la que siempre soñé, como la que mamá habría querido para mí». Ahí estaba, la petición que yo sabía que vendría, pero que había esperado que tardara más en llegar. Camila me explicó que había estado viendo lugares para la recepción, que había encontrado el lugar perfecto, el Hotel Presidente Intercontinental en Polanco, un lugar elegante, con salones hermosos, jardines, todo lo que una novia puede soñar. «¿Y cuánto costaría eso, mija?», le pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. «Son 180,000 pesos, papá. Lo sé, es mucho dinero, pero 180,000 pesos. Yo ganaba en promedio 8,000 pesos al mes con el taxi, cuando el mes era bueno. Había logrado ahorrar algo, pero no era ni la mitad de esa cantidad. Tenía el taxi, mi Ford amarillo modelo 2018 que había comprado usado pero en buenas condiciones. Era lo único de valor que poseía, mi herramienta de trabajo, mi única fuente de ingresos. «Papá», continuó Camila, «sé que es mucho pedir. Damián y yo hemos tratado de ahorrar, pero apenas estamos empezando nuestras carreras. Él gana bien, pero acaba de independizarse y está pagando su departamento. Yo también estoy ahorrando, pero ya sabes que mi sueldo no es mucho. Si tú pudieras ayudarnos con la recepción, nosotros nos encargaríamos del resto. La iglesia, mi vestido, las flores». La miré ahí, sentada frente a mí, con esa esperanza en los ojos que me recordaba tanto a su madre cuando era joven. Isabel también tenía esa manera de mirarme cuando necesitaba algo, no de forma manipuladora, sino con esa confianza ciega de que yo siempre encontraría la manera de resolver las cosas. ¿Qué iba a decirle? ¿Que no tenía el dinero? ¿Que para conseguirlo tendría que vender lo único que me quedaba, mi medio de vida? ¿Cómo le explicas a tu hija que darle la boda de sus sueños significa que tú te quedarás sin trabajo a los 67 años? «Déjame pensarlo, mija», le dije finalmente. «Es una decisión importante». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en Isabel, en lo orgullosa que habría estado de ver a nuestra hija casándose.
Pensé en todos los sacrificios que habíamos hecho juntos, en todos los que había hecho yo solo después de que ella se fue. ¿Para qué habían sido sino para momentos como este? Al día siguiente era sábado y fui a trabajar como siempre. Pero durante todo el día, mientras manejaba por las calles de la ciudad, no podía dejar de pensar en la petición de Camila. Cada pasajero que subía, cada peso que ganaba, todo me recordaba que tendría que tomar una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Por la tarde, después de dejar el último pasajero, fui a ver a mi compadre Aurelio, que tiene un lote de autos usados en la colonia obrera. Aurelio y yo nos conocemos desde hace más de 20 años. Él también fue taxista antes de poner su negocio. ¿En cuánto me comprarías el taxi, compadre?, le pregunté sin rodeos. Aurelio me miró sorprendido. El Ford amarillo. ¿Por qué lo quieres vender, Eusebio? Está en buenas condiciones, te da buen trabajo. Es para la boda de Camila. Necesito el dinero. Mi compadre caminó alrededor del taxi. Lo revisó por dentro y por fuera, prendió el motor, checó los neumáticos. Yo conocía esa rutina, la había visto hacer muchas veces con otros vendedores. «Te puedo dar 170,000 pesos», me dijo finalmente. «Es un buen precio, compadre. El carro está bien cuidado». 170,000 pesos, 10,000 menos de lo que necesitaba Camila, pero yo tenía algunos ahorros que podrían completar la diferencia. Era suficiente para la boda de sus sueños. «¿Cuándo podrías pagarme?», le pregunté. «Mañana mismo, si quieres. Tengo un cliente que anda buscando exactamente un taxi como el tuyo». Regresé a casa esa noche con la decisión tomada. Camila estaba viendo televisión en la sala cuando llegué. Se veía ansiosa, como si hubiera estado esperándome todo el día para saber mi respuesta. «Mija», le dije, «voy a vender el taxi. Tendrás tu boda en el Intercontinental». La alegría en su cara fue como un rayo de sol después de una tormenta. Se levantó del sillón y me abrazó tan fuerte que casi me tumba. «Gracias, papá. Gracias, gracias, gracias. Eres el mejor papá del mundo. Te prometo que algún día te compensaré por esto». «No necesitas compensarme nada, mija. Tu felicidad es lo único que me importa». Y lo decía en serio. En ese momento, viendo su sonrisa, sintiendo su abrazo, no me importaba quedarme sin trabajo. Ya encontraría la manera de salir adelante. Siempre la había encontrado. Los siguientes días fueron un remolino de actividad. Camila se dedicó de lleno a planear la boda con una energía que no le había visto nunca. Damián venía todas las tardes después del trabajo y juntos revisaban listas, hablaban con proveedores, organizaban cada detalle. Yo los escuchaba desde mi silla, fumando mi cigarro de la noche, sintiendo una mezcla de orgullo y melancolía. El lunes vendí el taxi. Aurelio me pagó en efectivo, como habíamos acordado. Contar esos billetes fue extraño, porque representaban 25 años de trabajo, de madrugadas, de lluvia y sol, de pasajeros groseros y amables, de recorridos por toda la ciudad. Pero también representaban la sonrisa de Camila, y eso hacía que todo valiera la pena. Con la venta del taxi más mis ahorros, reuní los 180,000 pesos que costaba la recepción. Se los di a Camila en un sobre manila, y cuando ella lo abrió y vio todo ese dinero, se le llenaron los ojos de lágrimas. «No puedo creer que hayas hecho esto por mí, papá». «Claro que podías creerlo, mija. Siempre supe que harías esto y mucho más». Pero ahora venía la parte difícil. ¿Qué iba a hacer sin trabajo? A los 67 años conseguir empleo no es fácil, especialmente cuando toda tu experiencia es manejar taxi y ya no tienes taxi que manejar. Había pensado en varias opciones. Podría trabajar de vigilante nocturno en alguna fábrica o edificio de oficinas. No era el trabajo ideal para alguien de mi edad, pero era lo que había. También necesitaba ropa apropiada para la boda. No podía presentarme en la boda de mi hija en el hotel más elegante de Polanco con mi ropa de todos los días. Fui al centro, a las tiendas donde venden trajes baratos pero decentes. Me compré un traje azul marino, una camisa blanca, una corbata discreta y zapatos negros. No era ropa cara, pero me veía presentable. Cuando me probé el traje completo frente al espejo de la tienda, por un momento no me reconocí. Hacía años que no me veía tan formal, tan respetable.
Isabel siempre me decía que yo era un hombre guapo, pero que no me arreglaba lo suficiente. Eusebio, me decía, tienes que quererte más, cuidar tu apariencia. Si pudiera verme ahora, vestido así para la boda de nuestra hija, estoy seguro de que sonreiría. Las semanas previas a la boda pasaron volando. Camila estaba en las nubes, completamente absorta en los preparativos. Damián se portaba muy bien conmigo, siempre agradecido por lo que estaba haciendo, siempre dispuesto a platicar, a incluirme en las conversaciones sobre la boda. Señor Morales, me decía, no sé cómo agradecerle lo que está haciendo por nosotros. Espero algún día poder corresponder a su generosidad. Yo le contestaba que no era necesario, que lo único que quería era ver feliz a mi hija. Y era verdad. Pero también era verdad que, mientras más se acercaba la fecha de la boda, más nervioso me ponía pensando en mi futuro. ¿Qué iba a hacer después? ¿Cómo iba a vivir? Había empezado a buscar trabajo discretamente. Iba a oficinas de vigilancia privada. Llevaba mi solicitud de empleo escrita a mano en mi mejor letra. La mayoría me decían que me llamarían, pero yo sabía que era solo una manera educada de decir no. Un hombre de 67 años no es exactamente lo que buscan las empresas de seguridad, pero bueno, ya se resolvería. Siempre había salido adelante, y esta vez no sería diferente. Lo importante era que Camila tendría la boda que soñaba, que caminaría por el altar del brazo de su padre hacia el hombre que amaba, en el lugar más bonito que pudimos conseguir. La noche antes de la boda no pude dormir. Me levanté varias veces, fui a la cocina por agua, me asomé al cuarto de Camila para verla dormir como cuando era niña. Mañana ya no sería mi niña, sería la señora de Herrera. Y yo sería el suegro, el papá que hizo su trabajo y ahora podía hacerse a un lado. ¿Sabes qué pensé esa noche, amigo? Pensé que había valido la pena. Todo el esfuerzo, todos los años de trabajo, todas las privaciones, ver a mi hija feliz, enamorada, a punto de empezar su propia familia. Eso era lo que Isabel y yo habíamos soñado para ella desde que nació. Si hubiera sabido lo que iba a escuchar al día siguiente, tal vez habría pensado diferente. Pero esa noche, la última noche antes de la boda de Camila, me dormí en paz, creyendo que había cumplido con mi deber de padre de la mejor manera posible. El 15 de marzo amaneció soleado, como si hasta el cielo quisiera celebrar la boda de mi Camila. Me levanté más temprano que de costumbre, aunque ya no tenía taxi que manejar. El cuerpo se había acostumbrado a despertarse antes del alba durante 25 años. Me quedé un momento sentado en la orilla de la cama, mirando el traje azul marino que colgaba del closet, y sentí una mezcla de orgullo y nostalgia que me apretó el pecho. Hoy es el día, Isabel, le dije en voz baja al retrato de mi esposa que siempre he tenido en la mesa de noche. Nuestra niña se casa. Ojalá pudieras estar aquí para verla. Me bañé con cuidado. Me afeité despacio frente al espejo empañado del baño, recordando las veces que Isabel me había ayudado a anudarme la corbata para las pocas ocasiones especiales que habíamos tenido. Mis manos temblaban un poco, no sé si por los nervios o por la edad, pero logré hacerme un nudo decente. Camila había dormido en casa de su madrina Esperanza para seguir la tradición de que el novio no viera a la novia antes de la ceremonia. Yo desayuné solo en la cocina, café negro y pan dulce, como siempre, pero esta vez usando la vajilla buena que Isabel había guardado para las ocasiones especiales. Me pareció apropiado, considerando que este era el día más importante en la vida de mi hija. A las 9 de la mañana llegó el carro que había contratado para llevarnos al hotel. Un Chevrolet negro brillante, elegante, nada que ver con mi viejo taxi amarillo. El chofer era un joven educado que me ayudó con el saco y me trató con el respeto que merecía el padre de la novia. El Hotel Presidente Intercontinental era más impresionante de lo que recordaba de cuando fuimos a verlo. La entrada principal tenía enormes columnas de mármol, jardines perfectamente cuidados y un ejército de empleados uniformados que recibían a los huéspedes con sonrisas profesionales. Cuando el carro se detuvo frente a la entrada, uno de los botones se acercó inmediatamente a abrir mi puerta. «Buenos días, señor. ¿Viene usted a la boda Morales Herrera?» «Sí, soy el padre de la novia». La manera en que me trató cambió inmediatamente. Era como si hubiera dicho una palabra mágica.
Me acompañó personalmente hasta el salón donde se estaba preparando Camila, y durante todo el camino me explicaba los detalles del lugar, lo hermoso que se veía todo decorado, lo elegante que sería la ceremonia. Cuando entré al salón de preparación, mi corazón casi se detiene. Ahí estaba mi hija, mi Camila, convertida en la mujer más hermosa que había visto jamás. El vestido era de seda blanca, con bordados delicados que brillaban con la luz, y el velo caía sobre sus hombros como una cascada de nubes. Pero lo que más me impactó fue su cara, radiante, luminosa, con esa sonrisa que conocía desde que era bebé, pero que ahora tenía algo nuevo, algo de mujer adulta, de novia enamorada. «¿Cómo me veo, papá?», me preguntó, dando una vuelta completa para que pudiera admirar el vestido. «Te ves exactamente como tu madre el día que nos casamos», le dije, y no era mentira. Camila había heredado la belleza de Isabel, esa elegancia natural que no se puede comprar ni aprender, que simplemente está ahí. Ella se acercó y me abrazó, cuidando de no arrugar el vestido. «Gracias, papá, por todo, por este día, por este lugar, por hacer posible que yo tenga la boda que siempre soñé». Las siguientes 2 horas fueron un torbellino de actividad. La maquillista terminó los últimos detalles, la fotógrafa tomó cientos de fotos, las damas de honor llegaron con sus vestidos color rosa pálido, y yo me quedé ahí, en una esquina, observando todo como si fuera una película. De vez en cuando, Camila me miraba y me sonreía, y yo sentía que el pecho se me hinchaba de orgullo. A las 12 en punto, era hora de dirigirnos a la ceremonia. El salón principal del hotel se había transformado en algo mágico. Había flores blancas por todas partes, velas encendidas que daban una luz dorada y cálida, y sillas cubiertas de tela blanca con moños dorados. Los casi 200 invitados ya estaban sentados, murmurando en voz baja, esperando la llegada de la novia. Cuando las puertas del salón se abrieron y comenzó a sonar la marcha nupcial, sentí que las piernas me temblaban. Ahí estaba mi momento, el momento por el cual había trabajado toda la vida, por el cual había vendido mi taxi, por el cual me había sacrificado durante 25 años. Iba a entregar a mi hija, mi única familia, al hombre que ella había elegido para compartir su vida. Camila me tomó del brazo y comenzamos a caminar despacio por el pasillo central. Yo trataba de mantener la compostura, de caminar derecho, de sonreír a los invitados que nos miraban, pero por dentro era un volcán de emociones. Veía las caras de la gente, algunos familiares lejanos, compañeros de trabajo de Camila, amigos de Damián, y me sentía orgulloso de que todos pudieran ver lo hermosa que se veía mi hija, lo elegante que era esta boda que yo había hecho posible. Al final del pasillo estaba Damián, esperando con una sonrisa nerviosa, vestido con un smoking negro impecable. Se veía genuinamente emocionado, y cuando sus ojos se encontraron con los de Camila, vi el amor ahí. Eso me tranquilizó. Mi hija estaba tomando la decisión correcta. Cuando llegamos al altar, el sacerdote me preguntó: «¿Quién entrega a esta mujer para que se case con este hombre?». «Su madre y yo», respondí con voz firme, aunque Isabel ya no estuviera físicamente conmigo. Besé la mejilla de Camila, le susurré: «Sé feliz, mija», y la entregué a Damián. Él me estrechó la mano con respeto y me dijo en voz baja: «Cuidaré de ella, señor Morales, se lo prometo». Me senté en la primera fila, en el lugar reservado para el padre de la novia, y desde ahí observé toda la ceremonia. Los votos fueron hermosos, llenos de promesas de amor eterno, de apoyo mutuo, de construir una vida juntos. Camila lloraba de felicidad, Damián tenía los ojos brillantes de emoción, y yo me sentía completo. Había cumplido. Mi trabajo como padre estaba hecho. Cuando el sacerdote dijo: «Puede besar a la novia», y la pareja se abrazó entre aplausos y lágrimas de alegría, yo pensé en Isabel. Pensé en cuánto habría disfrutado este momento, en cómo habría llorado de felicidad viendo a nuestra hija tan hermosa, tan radiante. «Lo logramos, mi amor», le dije mentalmente. «Criamos a una buena mujer». Después de la ceremonia, vino la sesión de fotos. Cientos de fotografías,
La pareja sola, con los padres, con los hermanos de Damián, con las amigas de Camila, con todos los invitados. Yo aparecía en muchas, sonriendo, orgulloso, el padre que había hecho posible todo esto. Cada flash de la cámara era como un pequeño homenaje a años de trabajo y sacrificio. La recepción comenzó a las 2 de la tarde en el jardín principal del hotel. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos, centros de mesa con rosas blancas y doradas, copas de cristal que brillaban bajo el sol de marzo. Había meseros elegantes que servían aperitivos y champán, una banda de música que tocaba melodías suaves y un ambiente de celebración que se sentía en el aire. Mi mesa estaba junto a la mesa principal, donde se sentaban los novios. Durante toda la comida, Camila me miraba constantemente. Me sonreía, me guiñaba el ojo como cuando era niña y quería asegurarme de que estaba feliz. Damián también me incluía en las conversaciones, me presentaba con sus familiares como el mejor suegro del mundo, y yo me sentía verdaderamente apreciado. La comida fue exquisita. Entrada de salmón ahumado, crema de champiñones, filete de res en salsa de vino tinto y un postre de chocolate que parecía una obra de arte. Era el tipo de comida que yo había visto en las revistas, pero nunca había probado. Cada bocado sabía a celebración, a logro, a «lo conseguiste, Eusebio». Durante los brindis, varios familiares y amigos hablaron sobre la pareja, contaron anécdotas, expresaron sus buenos deseos. Cuando llegó mi turno, me levanté con la copa en la mano, miré a mi hija y dije: «Camila, mi niña preciosa, hoy es el día más feliz de mi vida. Verte aquí, tan hermosa, tan radiante, casándote con un buen hombre que te ama, es todo lo que tu madre y yo soñamos para ti. Damián, cuida de mi tesoro, porque ella es lo más valioso que tengo en este mundo, por los novios, por su felicidad, por su futuro juntos». Los aplausos fueron largos y cálidos, y vi que varios invitados se limpiaban las lágrimas. Camila me mandó un beso desde su lugar y Damián se levantó para abrazarme. En ese momento me sentí el hombre más rico del mundo. Después de los brindis, vino el baile. La pareja abrió la pista con un vals lento y romántico y luego me tocó a mí bailar con la novia. Había practicado un poco en casa, porque hacía años que no bailaba, pero Camila me guió con paciencia y cariño, como si fuera ella la que me estuviera enseñando. «Te amo, papá», me susurró al oído mientras bailábamos. «Eres el mejor papá del mundo. No sé qué habría hecho sin ti». «Y yo no sé qué habría hecho sin ti, mija. Tú has sido mi razón de vivir desde que tu madre se fue». Bailamos toda la canción abrazados, y cuando terminó, los invitados aplaudieron de pie. Era uno de esos momentos perfectos que quedan grabados en la memoria para siempre. La fiesta continuó durante horas. Había música, baile, risas, más brindis, más comida. Yo circulaba entre las mesas, platicando con los invitados, recibiendo felicitaciones, sintiendo que realmente era el protagonista secundario de esta hermosa historia. Algunos familiares de Damián me comentaban lo elegante que había resultado todo, lo bien organizada que estaba la boda, lo afortunado que era al tener una hija tan hermosa. Cerca de las 7 de la tarde comencé a sentir que la vejiga me presionaba. Había tomado más champán del acostumbrado, además del café y el agua de la comida. Decidí ir al baño antes de que comenzara el corte del pastel, que según el programa sería el siguiente evento de la noche. Los baños del hotel eran tan elegantes como el resto del lugar. Mármol blanco, espejos grandes, toallas de tela en lugar de papel. Había 2 baños, uno para hombres y otro para mujeres, separados por un pasillo corto que daba a una pequeña sala de espera con sillones y plantas. Cuando salí del baño de hombres, escuché voces que venían del área de espera. Eran voces de mujeres, riéndose, hablando en voz alta como cuando la gente ha tomado un poco y se siente relajada. Reconocí inmediatamente la risa de Camila, esa risa que conocía desde que era bebé. No tenía intención de espiar, solo iba a pasar de largo hacia el salón principal. Pero algo en el tono de las voces me hizo detenerme. No podía ver a las mujeres desde donde estaba,
pero podía escucharlas perfectamente. «No puedo creer que lo hayamos logrado», decía una voz que reconocí como la de Patricia, una de las mejores amigas de Camila desde la universidad. El viejo realmente vendió su taxi. «Te lo dije», era la voz de Camila, mi Camila, pero con un tono que nunca le había escuchado antes. Un tono frío, calculador, burlón. Mi papá es muy sentimental. Sabía que no podría resistirse a darme la boda de mis sueños. «Pero 180,000 pesos, Cami», dijo otra voz que identifiqué como la de Valeria, otra amiga de la universidad. «¿En serio valía la pena hacer que tu papá vendiera su único medio de vida?» Mi corazón comenzó a latir más fuerte. ¿De qué estaban hablando? ¿Hacer que yo vendiera el taxi? Como si hubiera sido planeado. «Por favor», respondió Camila con una risa que me heló la sangre. «Valeria, tú no entiendes. Mi papá habría hecho cualquier cosa por mí, siempre lo ha hecho. Y además, nosotros tenemos más de 520,000 pesos ahorrados. ¿Por qué íbamos a gastar nuestro dinero en una boda pudiendo usar el de él?» El mundo se me vino encima. 520,000 pesos ahorrados, más del doble de lo que había costado la boda, más del triple de lo que yo había ganado vendiendo mi taxi. «Pero Cami», insistió Patricia, «tu papá se va a quedar sin trabajo. ¿No te da pena?» «Ay, Patricia, no seas dramática. Mi papá ya está viejo, ya era hora de que se retirara. Además, nosotros nos vamos a París y Roma de luna de miel, y después, cuando regresemos, ya veremos cómo ayudarlo. Tal vez le busquemos un trabajito de vigilante o algo así». «Un trabajito de vigilante». Las palabras me retumbaron en la cabeza como martillazos. «Lo importante», continuó mi hija, mi Camila, la niña por la que había sacrificado mi vida entera, «es que conseguimos la boda perfecta sin gastar ni un peso de nuestros ahorros. Damián estaba preocupado al principio. Decía que no estaba bien engañar a mi papá, pero cuando le expliqué que de todas maneras íbamos a cuidarlo cuando fuera necesario, entendió que era lo más práctico». «Tu papá se ve tan orgulloso», comentó Valeria. «Se la pasó toda la ceremonia y la recepción sonriendo, tomando fotos, presumiendo a su hija». «Claro que está orgulloso», respondió Camila. «Cree que hizo el mayor sacrificio de amor paternal de la historia. Los hombres de su generación son así, muy dramáticos con esas cosas. La verdad es que nos hizo un favor. Esta boda habría sido imposible con nuestros trabajos de recién egresados, pero con el dinero del taxi pudimos tener exactamente lo que queríamos». «¿Y él qué piensa hacer ahora?», preguntó Patricia. «No sé, no me ha dicho. Supongo que buscará algo. Está fuerte todavía para su edad, puede trabajar de lo que sea. Lo importante es que yo ya tengo mi boda soñada, mi vestido perfecto, mi fiesta en el mejor hotel de la ciudad, y todavía nos queda todo nuestro dinero para empezar nuestra vida de casados como se debe». Las tres se rieron, una risa que sonaba como cristales rompiéndose en mi cabeza. «Bueno», dijo Valeria, «hay que admitir que fue una estrategia perfecta. Le dices al papá sentimental que no tienes dinero. Él se sacrifica por darte lo que quieres, y tú conservas tus ahorros para lo que realmente importa». «Exacto. Y lo mejor es que él se siente como el héroe de la historia. Todos ganan». «Menos él», murmuró Patricia. «Ay, Pat, deja de ser tan negativa. Mi papá está feliz, nosotros estamos felices, la boda salió perfecta. ¿Qué más se puede pedir?» Me quedé ahí, paralizado, sintiendo como si me hubieran dado un golpe en el estómago que me hubiera sacado todo el aire. Las voces continuaron, pero ya no podía procesar las palabras. Solo escuchaba un zumbido en los oídos y sentía que las piernas no me respondían. Mi hija, mi Camila, por quien había trabajado 25 años, por quien había vendido mi única posesión de valor, por quien me había quedado sin trabajo a los 67 años, me había mentido. No solo me había mentido, sino que había planeado toda la situación. Había calculado exactamente cómo manipular mis sentimientos, mi amor de padre, mi necesidad de verla feliz. 520,000 pesos ahorrados. La frase se repetía en mi cabeza como un disco rayado. Tenían más dinero del que yo había visto junto en toda mi vida, y habían decidido que era mejor que el viejo sentimental pagara la cuenta. Logré moverme, caminar de regreso hacia el salón principal como un zombi.
Todo lo que veía me parecía irreal, como si estuviera viendo la fiesta a través de un cristal empañado. Ahí estaba Damián, conversando animadamente con sus hermanos, riéndose, disfrutando de su boda pagada por su suegro ingenuo. Ahí estaban los invitados, comiendo, bebiendo, bailando, ajenos al drama que se desarrollaba en la cabeza del padre de la novia. Y ahí estaba yo, Eusebio Morales, de 67 años, sin trabajo, sin taxi, sin futuro, habiendo sido engañado por la persona que más amaba en el mundo. Pero lo que más me dolía no era el dinero perdido, era saber que mi hija, mi pequeña Camila, era capaz de verme como un obstáculo sentimental que se podía manipular para conseguir lo que quería. Era saber que cuando me abrazaba y me decía, «Gracias, papá, eres el mejor papá del mundo», en realidad estaba pensando, «Qué fácil fue engañar al viejo». Me senté en mi lugar en la mesa, tomé mi copa de champán y traté de sonreír cuando la gente me hablaba. Pero por dentro, algo se había roto para siempre. Y lo peor de todo era que tenía que seguir fingiendo que era el padre más feliz del mundo hasta que terminara esta maldita fiesta que yo había pagado para que me traicionaran. Regresé a mi lugar en la mesa principal, como si caminara en una pesadilla. Cada paso me costaba un esfuerzo enorme, como si mis zapatos negros recién comprados pesaran 100 kilos cada uno. Me senté despacio. Tomé mi copa de champán y traté de que mi cara no delatara la tormenta que se había desatado en mi interior. Ahí estaba Camila, a menos de 2 metros de mí, radiante en su vestido de seda blanca, riéndose con sus damas de honor, cortando elegantemente el pastel de 3 pisos que había costado más de lo que yo ganaba en un mes. Su risa, esa risa que había sido la música más hermosa de mi vida durante 25 años, ahora sonaba falsa, calculada, como si supiera exactamente el efecto que tenía en mí. ¿Cuándo había aprendido a mentir tan bien? ¿Cuándo se había vuelto tan hábil para manipular mis sentimientos? Traté de recordar señales, momentos en que debería haberme dado cuenta, pero no encontraba nada. O tal vez no había querido verlas. Es más fácil ser ciego cuando la verdad duele tanto. Damián estaba a su lado con el brazo alrededor de la cintura de mi hija, sonriendo para las fotografías. Él también lo sabía. Él también había estado de acuerdo con el plan. Al principio estaba preocupado, había dicho Camila. Decía que no estaba bien engañar a mi papá, pero cuando le expliqué, entendió que era lo más práctico. Lo más práctico. Engañar al viejo sentimental era lo más práctico. Un mesero se acercó a ofrecerme más champán, pero negué con la cabeza. Ya tenía suficiente mareo, suficiente náusea. Lo que necesitaba era aire fresco, espacio para pensar, para procesar esta información que había convertido el día más feliz de mi vida en el más doloroso. Pero no podía levantarme. No todavía. Los invitados me miraban constantemente, me sonreían, me hacían comentarios sobre lo hermosa que se veía la boda, sobre lo orgulloso que debía estar. «Don Eusebio, qué boda tan elegante», me decía la señora Rodríguez, una vecina de la colonia que había conocido a Camila desde niña. Se nota que hizo un gran esfuerzo para darle esto a su hija. «Sí», le respondía yo, «hice todo lo que pude». Y era verdad. Había hecho todo lo que pude y más. Había hecho cosas que van más allá del deber paternal, del amor normal. Había cruzado la línea entre sacrificio y autodestrucción, y lo había hecho con gusto, creyendo que era por el bien de mi hija. Los recuerdos comenzaron a llegar como oleadas. Recordé todas las veces que había cenado solo frijoles con tortillas para ahorrar dinero para los gastos de Camila. Todas las veces que había remendado mis camisas viejas mientras le compraba ropa nueva a ella. Cuando se me rompieron los zapatos de trabajo, y seguí usándolos con cartón adentro durante meses, porque ella necesitaba dinero para sus libros de la universidad. Recordé cuando me salió una muela, y el dentista me dijo que necesitaba un tratamiento de conducto que costaba 3,000 pesos. Ese mismo día, Camila me pidió dinero para un curso de computación que costaba exactamente 3,000 pesos. No lo pensé 2 veces. Me saqué la muela en una clínica barata y le di el dinero para su curso. Durante semanas masticó solo del lado derecho,
pero valió la pena cuando la vi llegar a casa emocionada, contándome todo lo que había aprendido. ¿Cuántas veces había hecho eso? ¿Cuántas veces había pospuesto mis necesidades, mi salud, mi bienestar, para darle algo a ella? Y ahora descubría que mientras yo me sacrificaba hasta el último peso, ella y Damián tenían más de $500,000 ahorrado, más dinero del que yo había visto junto en toda mi vida. Papá. La voz de Camila me sacó de mis pensamientos. Se había acercado a mi silla, hermosa e impecable, y me hablaba con esa sonrisa dulce que siempre había sido mi debilidad. ¿Estás bien? Te veo un poco pálido. La miré directo a los ojos, esos ojos que eran iguales a los de Isabel, que habían heredado toda la belleza de su madre pero aparentemente nada de su bondad. Estoy bien, mija, solo un poco cansado. Es que has trabajado tanto para hacer posible todo esto, me dijo, y puso su mano enguantada sobre mi hombro. No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí, papá. Eres increíble. Cada palabra era como una puñalada. Sabía exactamente qué decir, cómo tocar mis sentimientos, cómo hacerme sentir que era el héroe de esta historia cuando en realidad era solo el tonto que había pagado la cuenta. Solo quería verte feliz, Camila, le dije, y mi voz sonó más ronca de lo normal. Y lo estoy, papá. Soy la mujer más feliz del mundo. Gracias a ti tengo la boda que siempre soñé, en el lugar más hermoso, con el hombre que amo. Eres el mejor papá que una hija puede tener. Se inclinó y me dio un beso en la mejilla, y yo olí su perfume, ese perfume caro que llevaba puesto y que probablemente había pagado con parte de esos 520,000 pesos que tenía escondidos. Me preguntó si había olfateado ese mismo perfume todas las veces que me había mentido en los últimos meses. Voy a bailar con las muchachas, me dijo. Pero después quiero que bailemos otra vez, ¿sí? Como cuando era niña y me enseñabas a bailar en la cocina de la casa. Se alejó con su vestido de princesa y yo la seguí con la mirada. Era hermosa, no podía negarlo. Era inteligente, exitosa, había conseguido exactamente lo que quería. Pero ya no era mi Camila. La niña que había criado, que había educado en valores de honestidad y gratitud, había desaparecido. En su lugar había una mujer que veía a su propio padre como un recurso que se podía explotar. El dolor en mi pecho se intensificaba con cada minuto que pasaba. No era solo tristeza o decepción, era una sensación física, como si alguien me estuviera apretando el corazón con las manos. Miré alrededor del salón. Todas esas personas celebrando, comiendo, bebiendo, bailando, ajenas al drama que se desarrollaba en mi cabeza. Todos creían que estaban en la boda perfecta del año, pagada por el padre devoto que había dado todo por su hija. ¿Sabían algunos de ellos la verdad? Los padres de Damián sabían que su hijo tenía ahorros suficientes para pagar la boda 3 veces. Las amigas de Camila, además de Patricia y Valeria, estaban al tanto del engaño. ¿Cuántas personas en este salón sabían que yo era el idiota que había vendido su taxi para pagar una fiesta que no necesitaba pagar? La música continuaba, las risas llenaban el aire, los meseros seguían sirviendo comida y bebida. Todo parecía perfecto desde afuera. Nadie habría imaginado que el padre de la novia se estaba desmoronando por dentro, que cada sonrisa que forzaba le costaba un pedazo de alma. Miré mi reloj. Las 8:30 de la noche. La fiesta apenas iba a la mitad. Faltaban horas todavía de celebración, de fingir que era el hombre más feliz del mundo, de recibir felicitaciones por una generosidad que había resultado ser pura ingenuidad. No podía más. Físicamente no podía seguir sentado ahí, viendo a mi hija disfrutar de su boda perfecta, sabiendo cómo la había conseguido. Cada vez que la veía sonreír, recordaba sus palabras. Mi papá es muy sentimental. Sabía que no podría resistirse a darme la boda de mis sueños. Me levanté despacio de mi silla, como un hombre mucho mayor de 67 años. Mis piernas temblaban ligeramente. No sabía si por la edad, por el shock o por la mezcla de champaña y dolor que corrían por mis venas. Caminé hacia donde estaban los regalos, una mesa larga cubierta con un mantel blanco y adornada con flores, donde se acumulaban cientos de sobres y cajas envueltas en papel brillante.
Saqué de mi saco el sobre que había preparado para los novios. Contenía 5,000 pesos, dinero que había apartado de la venta del taxi para darles algo extra, para que empezaran su vida de casados con un pequeño fondo de emergencia. 5,000 pesos que para mí representaban 2 semanas de trabajo, pero que para ellos, con sus 520,000 pesos ahorrados, eran solo calderilla. Dejé el sobre en la mesa y escribí una pequeña nota en una servilleta. Para Camila y Damián, con todo mi amor. Papá. Palabras simples que ya no significaban lo mismo que habían significado esa mañana cuando las pensé por primera vez. Busqué con la mirada a Camila en la pista de baile. Estaba bailando con sus amigas, riéndose, con los brazos en alto, completamente ajena a mi presencia o a mi ausencia. Era evidente que la fiesta continuaría perfectamente sin mí. Después de todo, mi papel principal ya había terminado. Había pagado la cuenta. Caminé hacia la salida del salón, esperando que nadie me detuviera para preguntarme a dónde iba. Un par de invitados me saludaron con la mano desde sus mesas y yo respondí con una sonrisa forzada y un gesto de despedida. En la puerta, uno de los organizadores del evento me preguntó si todo estaba bien. Sí, solo necesito tomar un poco de aire fresco, le mentí. Regreso en un momento. Pero no iba a regresar. No podía regresar. Salí del hotel y caminé hasta la avenida principal. Las calles de Polanco se veían diferentes de noche, llenas de restaurantes elegantes y carros caros, un mundo completamente ajeno al mío. Me sentí como un extraño en mi propio país, un hombre viejo y fuera de lugar en medio de tanto lujo pagado con su propio dinero. En la esquina encontré una parada de autobús. Hacía años que no usaba transporte público, desde que compré mi taxi, pero todavía recordaba las rutas. El autobús que me llevaría a la colonia Doctores tardaría más de 1 hora en llegar, con todas las escalas y el tráfico de sábado por la noche, pero no me importaba. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar, para decidir qué iba a hacer con el resto de mi vida. Mientras esperaba el autobús, vi pasar varios taxis, autos amarillos como el que había sido mío durante tantos años, manejados por hombres que probablemente tenían historias parecidas a la mía, familias que mantener, sueños que alcanzar, sacrificios que hacer. Me preguntó si alguno de ellos tenía hijos que los estaban engañando en ese mismo momento, que los veían como recursos en lugar de como personas. El autobús llegó media hora después, lleno de trabajadores que regresaban de sus empleos de fin de semana, de familias que habían salido a pasear al centro, de jóvenes que iban a fiestas en otras colonias. Me senté en un asiento junto a la ventana y vi pasar la ciudad. Mi ciudad. Las calles por las que había manejado durante 25 años, las esquinas donde había recogido pasajeros, los semáforos donde había esperado con paciencia infinita. Durante todo el trayecto, no dejé de pensar en Isabel. ¿Qué habría hecho ella en mi lugar? ¿Habría visto las señales que yo no vi? ¿Habría sabido que nuestra hija era capaz de esto? Isabel siempre había sido más perceptiva que yo para leer a las personas, más intuitiva para detectar mentiras y manipulaciones. Isabel, le dije en silencio, mirando mi reflejo en la ventana del autobús. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo pude no darme cuenta de en qué se había convertido nuestra niña? Llegué a casa cerca de las 10 de la noche. La casita de 2 cuartos se veía más pequeña y más vacía que nunca. Encendí las luces de la sala y me senté en mi silla de siempre, la que estaba junto a la ventana, donde había tomado tantas decisiones importantes a lo largo de los años. Me quité el saco del traje, me aflojé la corbata, me quité los zapatos nuevos que me habían lastimado los pies durante toda la tarde. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua, y por primera vez en el día pude respirar sin sentir que me ahogaba. Pero el alivio duró poco. En cuanto me calmé físicamente, el dolor emocional regresó con más fuerza. Había perdido mucho más que un taxi y 200,000 pesos. Había perdido la ilusión de tener una hija que me amaba de verdad. Había perdido la fe en que mis sacrificios habían valido la pena. Había perdido la esperanza de que todo mi trabajo como padre había servido para criar a una buena persona. No pude dormir esa noche.
Me quedé despierto hasta el amanecer, sentado en la mesa de la cocina, con una hoja de papel en blanco frente a mí y una pluma en la mano. Tenía que escribirle a Camila. Tenía que decirle que sabía la verdad. No podía seguir fingiendo que era el padre ingenuo que se había tragado toda la mentira. Empecé la carta varias veces, pero no encontraba las palabras correctas. ¿Cómo le dices a tu hija que te ha roto el corazón? ¿Cómo le explicas que no es el dinero lo que duele, sino la traición? ¿Cómo haces que entienda que ha destruido algo que ya no se puede reparar? Finalmente, cuando el sol comenzó a salir por la ventana de la cocina, encontré las palabras. Escribí despacio, con cuidado, cada frase pesada con el dolor de una vida entera de amor mal correspondido. Camila, mi querida hija, escribí con la mano temblorosa. Ayer en tu boda escuché una conversación que nunca debí escuchar. Sé que tienes 520,000 pesos ahorrados. Sé que me mentiste para que yo pagara tu boda mientras ustedes guardaban su dinero para la luna de miel en Europa. No te escribo para reclamarte el dinero, hija. Te escribo para decirte que mi corazón está roto. Durante 25 años creí que te había enseñado valores de honestidad y gratitud, pero me equivoqué. No puedo seguir viviendo con esta traición. Cuando recibas esta carta, ya estaré lejos. No trates de buscarme. Necesito tiempo para sanar una herida que tal vez nunca cicatrice. Tu padre, Eusebio. Puse la carta en un sobre. Escribí su nombre con mi mejor letra y la dejé sobre la mesa de la cocina junto con las llaves de la casa. Empaqué solo lo esencial en una maleta vieja. Ropa suficiente para una semana, mis pocos documentos importantes, el retrato de Isabel que siempre había estado en mi mesa de noche, y los últimos 1,000 pesos que me quedaban de la venta del taxi. A las 6 de la mañana, tomé un autobús en la terminal de autobuses del sur con destino a San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. El viaje era largo, más de 12 horas por carreteras serpenteantes que atraviesan las montañas del sureste mexicano, pero necesitaba esa distancia, necesitaba poner kilómetros entre mi dolor y la ciudad que me había visto crecer como padre y me había visto fracasar como juez de caracteres. Mi hermano mayor Rafael vivía en las afueras de San Cristóbal, en un pequeño pueblo llamado San Juan Chamula, donde había regresado después de trabajar 20 años como albañil en la capital. Nos habíamos mantenido en contacto a través de cartas esporádicas y llamadas telefónicas en días festivos, pero hacía más de 10 años que no lo veía en persona. Cuando llegué a su casa al anochecer, cargando mi maleta vieja y con el cansancio de un día entero de viaje en el rostro, Rafael me recibió como si hubiera estado esperándome toda la vida. Era típico de él. Nunca hacía preguntas innecesarias, nunca pedía explicaciones que sabía que dolían. Me abrazó fuerte, me invitó a pasar y le dijo a su esposa Esperanza: «Prepara café, mi hermano necesita descansar». «¿Te vas a quedar mucho tiempo, Eusebio?», me preguntó esa primera noche, mientras bebíamos café de olla sentados en su patio, mirando las estrellas que se veían mucho más brillantes que en la Ciudad de México. «No lo sé, Rafael, tal vez para siempre». Él asintió sin sorpresa, como si supiera que algo grave me había traído hasta ahí. «Esta casa es tu casa, hermano. Aquí hay trabajo si lo necesitas, y paz si eso es lo que buscas». No le conté la historia completa esa noche, ni la siguiente ni la otra. Rafael respetó mi silencio durante las primeras semanas, mientras yo me acostumbraba lentamente al ritmo de vida del pueblo, tan diferente al frenesí de la capital. Las mañanas comenzaban con el canto de los gallos, no con el ruido del tráfico. El aire olía a montaña y a tierra húmeda, no a smog y gasolina quemada. Después de una semana, Rafael me llevó al cooperativo de café Manos Unidas, donde trabajaba desde su regreso a Chiapas. Era una organización pequeña pero bien establecida, formada por campesinos locales que cultivaban café orgánico en las laderas de las montañas cercanas. Necesitaban a alguien que supiera leer y escribir bien para ayudar con la contabilidad y la correspondencia con los distribuidores en otras ciudades. Mi hermano Eusebio vivió muchos años en el Distrito Federal, le explicó Rafael al coordinador del cooperativo, un hombre moreno y serio llamado don Aurelio Pérez. Sabe de números,
sabe tratar con la gente y necesita un trabajo honesto. Don Aurelio me entrevistó brevemente esa misma tarde. Me hizo algunas preguntas sobre mi experiencia, sobre mi capacidad para manejar cuentas sencillas, sobre mi disposición para trabajar con horarios flexibles. No me preguntó por qué un hombre de mi edad había dejado la capital para venir a buscar trabajo a un pueblo perdido en las montañas. En el campo, la gente entiende que cada uno tiene sus razones para las decisiones que toma. El salario no es mucho, me advirtió don Aurelio, pero es trabajo digno, y si te quedas a vivir aquí, el dinero rinde más que en la ciudad. Comencé a trabajar al día siguiente. Mi oficina era un cuarto pequeño en la parte trasera del edificio principal del cooperativo, con una mesa de madera vieja, una silla que Rafael me ayudó a reparar y una calculadora que había conocido mejores tiempos. Llevaba el control de las entregas de café, calculaba los pagos que correspondían a cada miembro del cooperativo, escribía cartas a los compradores de Tuxtla Gutiérrez y Oaxaca. El trabajo era sencillo pero satisfactorio. Por primera vez en años, sabía exactamente para qué servía mi esfuerzo. Cada peso que ganaban los campesinos gracias a mi trabajo contable era un peso que mejoraría la vida de una familia real, que compraría medicina para un niño enfermo o útiles escolares para un estudiante. No era como manejar taxi, donde uno nunca sabe si el pasajero aprecia el servicio o simplemente lo considera algo que le deben. Las primeras semanas fueron difíciles emocionalmente. Por las noches, cuando terminaba mi trabajo y regresaba a la casa de Rafael, me sentaba en el patio y pensaba en Camila. Me preguntaba si habría encontrado mi carta, si habría intentado buscarme, si le importaría mi ausencia o simplemente seguiría con su vida como si nada hubiera pasado. Rafael y Esperanza me cuidaron con la paciencia de santos. Esperanza me cocinaba comida casera que sabía como la de mi infancia: frijoles negros con hierba santa, tamales de frijol, café de olla endulzado con piloncillo. Rafael me acompañaba en mis silencios, trabajaba conmigo en el pequeño huerto detrás de su casa, me enseñaba a reconocer las plantas medicinales que crecían silvestres en la montaña. El dolor se cura con tiempo y trabajo, me decía mientras arrancábamos hierbas malas entre los surcos de maíz. Pero también se cura con propósito. Tienes que encontrar para qué sirves ahora, Eusebio. Ya no eres solo el padre de Camila. Eres Eusebio Morales y tienes valor por ti mismo. Un mes después de mi llegada, mientras estaba revisando facturas en mi pequeña oficina del cooperativo, don Aurelio entró con cara de preocupación. Eusebio, hay una joven en la entrada que dice ser su hija. Está muy alterada. Dice que necesita hablar con usted urgentemente. Mi corazón se aceleró inmediatamente. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano, pero no me sentía preparado para enfrentarlo. Dile que pase, le dije a don Aurelio, tratando de mantener la voz firme. Camila entró a mi oficina como un huracán. Tenía los ojos rojos de llorar, el cabello despeinado por el viaje y vestía ropas informales muy diferentes al elegante vestido de novia con que la había visto por última vez. Se veía más pequeña, más frágil, pero también más desesperada. ¡Papá!, gritó en cuanto me vio, y corrió hacia mi escritorio como si fuera una niña de 5 años que se había perdido en el mercado. «Papá, por favor. ¡Tenemos que hablar!». «Siéntate, Camila», le dije con una voz que me sorprendió por lo calmada que sonaba. «Habla si quieres hablar». Ella se sentó en la silla frente a mi escritorio, temblando de nervios o de frío, y comenzó a hablar atropelladamente, entre sollozos y respiraciones entrecortadas. «Papá, tu carta. Cuando leí tu carta pensé que me iba a morir. No puedes irte así, no puedes dejarme. Sé que cometí un error terrible, sé que te mentí, pero no lo hice para lastimarte. Lo juro por la memoria de mi mamá, no quería lastimarte». «Entonces, ¿por qué lo hiciste?», le pregunté, sin levantar la voz, sin moverme de mi lugar. Porque pensé que era más práctico. Damián y yo habíamos ahorrado tanto dinero trabajando, y cuando vi lo costosa que era la boda que yo quería, pensé que sería mejor usar tu dinero y guardar el nuestro para emergencias, para el futuro, para la luna de miel en París y Roma, la interrumpí.
Ya sé todo lo que pensaste, Camila. Lo escuché con mis propios oídos. Ella se puso aún más pálida. ¿Escuchaste toda la conversación? Cada palabra, incluyendo la parte donde me llamaste el viejo sentimental. Camila se tapó la cara con las manos y comenzó a llorar de una manera que no había visto desde que era adolescente. Llantos profundos, desgarradores, que parecían salir desde el fondo de su alma. Durante varios minutos no pudo hablar, solo lloraba y se mecía en la silla como si el dolor fuera físico. Papá, perdóname. Por favor, perdóname. No sé qué me pasó, no sé en qué estaba pensando. Tienes razón en odiarme, tienes razón en irte. Soy una hija horrible, una persona horrible. No te odio, Camila, le dije, y era verdad, pero ya no confío en ti, y sin confianza no hay familia. Pero podemos reconstruir la confianza, puedo cambiar, puedo demostrarte que soy mejor persona de lo que crees. La miré durante largo tiempo, estudiando su cara, buscando algo de la niña que había criado con tanto amor. Estaba ahí, en el fondo de sus ojos desesperados, pero estaba mezclada con algo más oscuro, algo que tal vez siempre había estado ahí pero que yo había preferido no ver. Camila, le dije finalmente, durante 25 años creí que te estaba enseñando a ser una buena persona. Creí que mis sacrificios te estaban mostrando el valor de la generosidad, del amor incondicional, del respeto hacia los padres. Pero lo que realmente te enseñé fue que podías manipular mis sentimientos para conseguir lo que quisieras. No es verdad. Sí, es verdad. Y la prueba es que funcionó perfectamente. Calculaste exactamente qué decir y cómo decirlo para que yo vendiera mi taxi. Sabías exactamente cómo tocar mi corazón de padre para que hiciera lo que necesitabas que hiciera. Camila se quedó callada, sin poder negarlo porque ambos sabíamos que era cierto. ¿Sabes cuál es la parte que más me duele? Continué. No es el dinero perdido, no es quedarme sin trabajo a los 67 años, es saber que cuando me abrazabas y me decías, «Te amo, papá», estabas actuando. Es saber que mi amor de padre era solo una herramienta que usabas cuando la necesitabas. No, yo sí te amo. Te amo más que a nada en el mundo. No, Camila. Tú amas lo que puedo hacer por ti. Hay una gran diferencia. Ella se quedó en el pueblo 3 días, hospedándose en el único hotel pequeño que había, viniendo a visitarme al cooperativo cada mañana, rogándome que regresara a México, prometiéndome que devolvería el dinero, que cambiaría, que sería la hija que yo merecía. Pero yo sabía que era demasiado tarde. Algunas cosas, una vez rotas, no se pueden reparar por completo. El último día de su visita, me trajo una foto de su boda donde aparecíamos los dos bailando. «Mira qué felices nos vemos aquí, papá. ¿No vale la pena luchar por recuperar esa felicidad?» Esa felicidad estaba basada en una mentira, mija. Era falsa desde el principio. Se fue llorando, prometiéndome que regresaría, que no se daría por vencida. Pero yo sabía que con el tiempo se acostumbraría a mi ausencia, que su vida continuaría sin mayor problema. Tenía a Damián, tenía su trabajo, tenía su dinero. Ya no me necesitaba para nada real. Los meses siguientes fueron de lenta sanación. El trabajo en el cooperativo me mantenía ocupado durante el día y por las noches ayudaba a Rafael con las tareas del hogar, o simplemente me sentaba en el patio a ver las estrellas y a pensar en Isabel. Le hablaba mentalmente, le contaba sobre mi nueva vida, le pedía perdón por haber fallado como padre. Los miembros del cooperativo comenzaron a verme como parte de la comunidad. Don Aurelio me pidió que diera pláticas a los jóvenes del pueblo sobre la importancia de la educación y el trabajo honesto. Me invitaban a las celebraciones familiares, a los bautizos y cumpleaños. Por primera vez en años me sentía útil de una manera que no dependía de sacrificarme por alguien más. La diferencia, le dije una noche a Rafael mientras compartíamos un trago de posh, el aguardiente local, es que aquí mi trabajo importa por lo que es, no por lo que puedo dar. En el cooperativo todos valoramos el esfuerzo de todos. Nadie está usando a nadie. Así debe ser siempre, respondió Rafael. El respeto se gana con el trabajo digno, no con el sacrificio excesivo. Poco a poco, el dolor en mi pecho comenzó a aliviarse. No desapareció completamente,
Probablemente nunca lo haría, pero se volvió más manejable, como una herida vieja que duele cuando llueve, pero que ya no te impide caminar. Encontré paz en las montañas de Chiapas, en el ritmo lento del pueblo, en el trabajo honesto del cooperativo. Era una vida muy diferente a la que había tenido en la Ciudad de México, pero era mía, era auténtica. Y eso, después de tantos años de engaños y manipulaciones, era lo que más necesitaba. Una vida basada en la verdad. Habían pasado exactamente 13 meses desde que dejé la Ciudad de México, 13 meses de despertar con el canto de los gallos en lugar del rugido del tráfico, 13 meses de trabajo honesto en el cooperativo, 13 meses de sanar lentamente una herida que había creído mortal. Era una mañana de abril. El aire fresco de la montaña entraba por la ventana de mi pequeña oficina mientras revisaba las cuentas de la cosecha de café, cuando don Aurelio volvió a aparecer en mi puerta. Eusebio, me dijo con esa sonrisa que había aprendido a interpretar como anuncio de visitas inesperadas. Hay 2 personas que preguntan por usted. Dicen que son su familia. Mi mano se detuvo sobre la calculadora. 2 personas. Camila no venía sola esta vez. Mi corazón comenzó ese latido irregular que ya conocía bien, pero esta vez había algo diferente en mi pecho. Ya no era el pánico ciego de la primera visita, sino una mezcla de curiosidad y cautela que me sorprendió a mí mismo. «Hazlos pasar», le dije, enderezándome en mi silla. Camila entró primero, y inmediatamente noté los cambios. Se veía más madura, más seria, con una humildad en la postura que no recordaba haber visto antes. Detrás de ella venía Damián, cargando una maleta pequeña y un sobre manila que me resultó familiar. Los 2 se veían nerviosos, pero había algo diferente en sus ojos, una determinación que contrastaba con la desesperación histérica de la visita anterior. «Papá», me dijo Camila, y su voz sonaba más grave, más controlada. «Te pedimos unos minutos de tu tiempo. No venimos a rogar ni a hacer drama. Venimos a hacer las cosas bien». Se sentaron en las 2 sillas que había frente a mi escritorio, y Damián puso el sobre manila sobre la mesa, junto con la maleta. Ninguno de los 2 lloraba, ninguno se veía al borde del colapso emocional. Esto era diferente. «Papá», continuó Camila, «durante este año he tenido mucho tiempo para pensar, para entender realmente lo que hice, no solo el daño que te causé, sino el daño que me causé a mí misma. Fui a terapia psicológica. Necesitaba entender por qué había sido capaz de traicionarte así, por qué había perdido de vista los valores que tú y mamá me enseñaron». Damián se aclaró la garganta. «Señor Morales», me dijo, «antes de que Camila continúe, necesito pedirle perdón directamente a usted. Yo sabía que lo que estábamos haciendo estaba mal. Sabía que usted estaba haciendo un sacrificio enorme y decidí callarme porque me convenía. Eso me convierte en tan culpable como ella, tal vez más, porque yo debería haber sido la voz de la conciencia». Los miré a ambos durante largo tiempo. Había algo genuino en sus palabras, algo que no había estado presente en la visita anterior. No era la desesperación del que va a perder algo valioso, sino la serenidad del que ya ha perdido todo y está tratando de reconstruir desde cero. «¿Qué quieren de mí?», les pregunté finalmente. Camila respiró hondo. «No queremos nada, papá. Venimos a darte lo que te debemos», señaló el sobre manila. «Ahí hay un cheque por 200,000 pesos, los 180,000 que gastaste en nuestra boda, más 20,000 de intereses calculados al mismo porcentaje que habría dado un banco durante este año. Y en la maleta», añadió Damián, «están todos los documentos para un taxi nuevo, un Ford 2023 completamente equipado, con seguro pagado por 2 años y todos los permisos al corriente. Está registrado a su nombre y lo estamos entregando sin condiciones». Abrí el sobre. Efectivamente, había un cheque bancario por 200,000 pesos, emitido a mi nombre, firmado por Camila. Lo examiné cuidadosamente. Era real, no era un truco ni una promesa vacía. «¿Y qué esperan a cambio de esto?», pregunté. «Nada», respondió Camila inmediatamente. «Papá,
Durante este año aprendí algo que debería haber entendido hace mucho tiempo. El amor no se compra, no se negocia, no se condiciona. Si después de darte esto tú decides que no quieres volver a vernos, lo respetaremos. Si decides quedarte aquí en Chiapas para siempre, lo entenderemos. Esto no es para comprarte el perdón, es para saldar una deuda que teníamos contigo. Damián asintió. Además, señor Morales, tengo una propuesta de trabajo para usted. He abierto mi propia empresa constructora, especializada en viviendas de interés social. Necesito un gerente administrativo, alguien que maneje las cuentas, que supervise los pagos a los trabajadores, que se asegure de que todo se haga con honestidad. El salario sería de 25,000 pesos mensuales, con prestaciones completas. ¿Y por qué habrían de ofrecerme eso a mí? Porque en este año, dijo Camila, me di cuenta de que no conozco a nadie más honesto que tú. Porque necesitamos a alguien en quien podamos confiar completamente, y paradójicamente, tú eres la única persona en el mundo de quien podemos estar seguros que nunca nos traicionaría. Había ironía en esas palabras, pero no malicia. Era la ironía triste de quien ha descubierto verdades dolorosas sobre sí mismo. Papá, continuó Camila, sé que esto no borra lo que hice. Sé que hay cosas que no se pueden reparar completamente. Pero he aprendido que cuando uno comete errores graves, lo mínimo que puede hacer es asumir las consecuencias y tratar de compensar el daño causado. ¿Y si acepto esto?, les dije. ¿Qué garantía tengo de que no volverán a engañarme cuando les convenga? Damián y Camila se miraron entre ellos antes de responder. Ninguna, admitió Camila. No podemos darte garantías, papá. Solo podemos darte nuestra palabra de que hemos aprendido la lección. Y si eso no es suficiente para ti, lo entendemos perfectamente. Me quedé en silencio durante varios minutos, mirando el cheque, pensando en todo lo que había pasado, en todo lo que había perdido y en todo lo que había encontrado durante este año en las montañas. Pensé en Isabel, en lo que ella habría hecho en mi lugar. Pensé en Rafael, en sus palabras sobre el perdón y la dignidad. Pensé en los jóvenes del cooperativo a quienes les había dado pláticas sobre segundas oportunidades. Si acepto regresar, les dije finalmente, las cosas van a ser diferentes. Ya no soy el mismo hombre que vendió su taxi para pagar una boda. Ya no voy a sacrificar mi bienestar por hacer feliz a nadie. Ya no voy a permitir que nadie tome decisiones por mí, fingiendo que es por mi propio bien. Entendemos, dijo Camila, y nos parece justo. Y otra cosa, continué. Quiero que sepan que mi perdón no es incondicional. Estoy dispuesto a darles una segunda oportunidad, pero solo una. Si vuelven a mentirme, si vuelven a manipularme, si vuelven a traicionar mi confianza, será la última vez que me vean en la vida. Es justo, repitió Damián. Más que justo. Les dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Se quedaron en el pueblo 2 días más, hospedados en el mismo hotelito donde Camila había estado el año anterior, pero esta vez sin presionarme, sin venir a visitarme todos los días, respetando mi espacio y mi proceso de decisión. Durante esos 2 días, hablé largo con Rafael y con don Aurelio. Rafael me dijo que cualquier decisión que tomara tendría su apoyo, pero que notaba algo diferente en Camila esta vez. Ya no es la niña caprichosa que vino hace un año, me comentó. Es una mujer que ha entendido el costo de sus errores. Don Aurelio fue más directo. Eusebio, usted ha sido como un hermano para nosotros aquí y siempre tendrá un lugar en el cooperativo. Pero un hombre tiene derecho a reconstruir su familia si cree que vale la pena el intento. El tercer día los mandé llamar a mi oficina. Acepto, les dije sin preámbulos. Acepto el cheque, acepto el taxi, acepto el trabajo, pero acepto también con condiciones muy claras. Ambos asintieron, esperando. Primera condición: nada de mentiras piadosas, nada de omisiones para proteger mis sentimientos, nada de decisiones tomadas a mis espaldas por mi propio bien. Si hay algo que deba saber, quiero saberlo, aunque duela. Aceptado, dijeron al unísono. Segunda condición: mi trabajo con Damián es una relación profesional. Si en algún momento hay conflictos familiares, eso no debe afectar el trabajo, ni viceversa. Aceptado.
Tercera condición. Quiero una reunión familiar cada mes donde hablemos con honestidad completa sobre cómo van las cosas, sobre cualquier problema que pueda surgir, sobre cualquier resentimiento que pueda estar acumulándose. Nada de guardar rencores en silencio hasta que exploten. Aceptado. Y última condición. Si en algún momento siento que están volviendo a sus viejas costumbres, me voy sin avisar y sin explicaciones. No habrá segundas oportunidades después de esta segunda oportunidad. Entendido y aceptado, dijo Camila. Regresé a la Ciudad de México 3 semanas después, el tiempo que necesité para entrenar a mi reemplazo en el cooperativo y despedirme apropiadamente de la comunidad que me había acogido durante mis meses más difíciles. La despedida fue emotiva. Muchos de los campesinos vinieron a desearme suerte. Don Aurelio me regaló un saco de café de la mejor calidad y Rafael me abrazó largo tiempo antes de decirme: «Recuerda, hermano, siempre tienes casa aquí si las cosas no funcionan allá». El taxi nuevo era hermoso, mucho más moderno que mi viejo Ford amarillo, con aire acondicionado, radio con USB, asientos cómodos. Pero decidí no volver a trabajar como taxista. Ya tenía 68 años y la oferta de trabajo de Damián me daría estabilidad económica sin el desgaste físico de manejar 12 horas diarias. La empresa constructora de Damián se llamaba Hogares Dignos y efectivamente se especializaba en construcción de viviendas de interés social. Mi oficina era pequeña pero cómoda, con ventana que daba a un pequeño jardín. Mi trabajo consistía en supervisar las nóminas, manejar las cuentas con proveedores, asegurarme de que los trabajadores recibieran pagos justos y puntuales. Los primeros meses fueron de reconstrucción cuidadosa. Camila y Damián cumplieron meticulosamente todas las condiciones que habíamos acordado. En las reuniones familiares mensuales hablábamos de todo, de cómo me sentía en el nuevo trabajo, de sus planes para el futuro, de los momentos en que alguno de nosotros se sentía incómodo o malinterpretado. Poco a poco, muy lentamente, comencé a confiar otra vez. No la confianza ciega e incondicional que había tenido antes, sino una confianza madura, construida sobre bases sólidas de honestidad mutua y respeto ganado día a día. Camila había cambiado genuinamente. Ya no era la joven caprichosa que veía a su padre como un recurso ilimitado. Se había convertido en una mujer que entendía el valor del trabajo, que apreciaba los sacrificios ajenos, que medía las consecuencias de sus acciones. Damián también había madurado. Había desarrollado una ética empresarial sólida y un respeto genuino hacia mí que iba más allá de las formalidades. Un año después de mi regreso, durante una de nuestras reuniones familiares mensuales, Camila me dijo algo que guardé en el corazón. «Papá, sé que probablemente nunca recuperemos la relación que teníamos antes, pero creo que la relación que tenemos ahora es mejor. Es más honesta, más real, más respetuosa. Y aunque me duele todo el daño que te causé, me alegra saber que al final, de alguna manera, ambos salimos más fuertes». Era verdad. La familia que habíamos reconstruido era diferente a la anterior, pero era sólida. Estaba basada en la verdad, en el respeto mutuo, en el reconocimiento de que el amor verdadero no se impone ni se manipula, sino que se gana y se mantiene día a día con acciones congruentes. Si me escuchas ahora, amigo, y tienes tu propia historia de traición familiar, déjame decirte esto. El perdón es posible, pero no es automático ni incondicional. A veces, perdonar significa establecer límites claros y exigir cambios reales. A veces, amar a alguien significa no permitir que te lastime otra vez. Y a veces, la familia más fuerte es la que se construye después de que la anterior se rompe completamente. Mi nombre es Eusebio Morales, tengo 69 años y he aprendido que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, siempre y cuando sea sobre bases de honestidad y respeto mutuo.